Los recuerdos se hacen cada vez más claros y todo va tomando sentido. El rostro de la madre de Jitae, el cómo fue desvivida, aquel rubio huyendo y él siendo un testigo de todo, una mujer muy amable, cálida y sincera. Esos recuerdos tenía de la señorita Park. Él solo pudo llorar al ver cómo su vida se iba yendo. Fue en un día lluvioso cuando escuchó las noticias de que se desvivió por sí misma, pero hizo caso omiso a aquellos dichos. Él sabía muy bien qué ocurrió, era testigo. Fue en ese momento que pudo encontrar a Jitae. Lo reconoció por las fotos que la señorita Park le mostró. Su mirada se veía tan perdida y claro que lo entendía. Había perdido a su madre y ahora vagaba fuera de la escuela al punto de ni siquiera prestar atención a los autos a su alrededor. Le prometió a su madre que cuidaría de su hijo, y fue así que una amistad comenzó entre los dos. Desde que Myung le invitó a comer aquel día lluvioso, no se separaron. Estudiaban juntos, comían juntos, pasaban tiempo al lado del otro. Por otro lado, el rubio iba retrasando cada vez más el decirle la verdad al pelinegro. Al momento de por fin querer hacerlo, hacerle saber lo que pasó aquel día, que él estuvo presente y fue testigo, Jitae lo detuvo, no quería saber. Desde ese momento el pelinegro no se apareció por la casa del mayor durante 2 semanas. Quien sí apareció luego de meses fue el padre de Myung. Lamentablemente para él, la situación en la que lo encontró junto al pelinegro no fue muy grata. Llorar era lo único que podía hacer al haber recordado todo. Lo único que lo sacó de sus pensamientos fue la fuerte voz de Jitae, llamándolo. Aparte de los recuerdos, colocaron algo en su bebida. Sentía su cuerpo caliente y las lágrimas no dejaban de salir por todos los recuerdos. El pelinegro solo lo sacó de aquel lugar en brazos. El verle tan mal solo le hacía doler el corazón. Sin embargo, entre reclamos de Ha-jun fue que salió de aquel bar para llevarle al auto. Jian fue quien se subió para conducir. Quería hablar unas cuantas cosas con su hermano, así que aprovechó aquel momento. El pelinegro le dio una pastilla que según su hermano ayudaría a que Myung se sintiera mejor. Jian quería hacerse cargo de la corporación. Para eso quería la ayuda del pelinegro, y a cambio la madre del rubio no le pondría ni un solo dedo encima a Myung. Jian e incluso el resto de su familia pensaban que el pelinegro le tenía miedo a Suryeon, más que a ella como persona, miedo a lo que le pudiera hacer a Myung. Si bien Jitae le prestaba atención a su hermano, realmente este estaba más ocupado intentando calmar la calentura en el cuerpo de Myung. La pastilla no haría efecto de inmediato, pero al menos podría ayudarle un poco. Fue así que Jian bajó del auto luego de haberlos llevado a un lugar apartado del bar. Les daría espacio, pero esperaba la respuesta del pelinegro. Entre delirios, el mayor comenzaba a disculparse. Como recordó todo, le pedía disculpas a Jitae por no decirle lo que vio cuando era niño, por no contarle la verdad. El pelinegro sentía su dolor, pero estaba concentrado en intentar calmar la calentura de Myung, que parecía traerle algo de dolor en sus partes. Así el mayor terminó desmayándose poco después. Por otro lado, Ha-jun se encontraba furioso. Fue en busca de Jian, pues este le prometió ir al bar para probar un nuevo producto. Jian aceptó como siempre, pero todo ese circo lo estaba viendo el secretario Jin. Era obvio su malestar por ver al castaño consumir una y otra vez aquellos dulces que le entregaba Ha-jun. Su paciencia se estaba acabando. Suryeon sabía que Myung era el hijo de Jong Cheol. Recordó cómo fue que engañó a aquel hombre para que todo resultara como es en la actualidad, pues años atrás se le acercó para pedirle un favor que sería gratamente recompensado. Jong Cheol en un principio se negó, pero al oír que podían ayudar a su hijo con el tema de su pierna, no pudo negarse a hacer aquel trabajo sucio. Ella pensaba que Myung no estaba vivo, pues eso le dijo Jian en aquel momento, que todo estaba perfectamente bien, aun si aquel hombre no cumplió con desvivir al joven amo. Pero no, resulta que el hijo de Jong Cheol estaba vivo. Aquel niño que fue completo testigo de lo que ella hizo estaba vivo. Ahora los hilos estaban uniéndose porque no era una coincidencia que Jian llevase a Myung a Jitae. Este último se encontraba en una casa cerca del puerto en donde estaba el barco para que el mayor y su padre pudieran irse, pues esa era la idea desde un principio, pero por el estado de Myung, el joven amo decidió darse un tiempo más con él para poder cuidarlo. Le dio un baño y le cambió de ropa para dejarlo descansar poco después. Myung estaba medio inconsciente, pero lo único que escuchaba eran murmullos, era Jitae hablando con la señorita Jun. Aquella última voz le pareció tan familiar que pudo reconocer por fin que se trataba realmente de Junha, la amiga de la madre de Jitae. Myung despertó de golpe en la cama, notando al pelinegro a su lado. Todos los recuerdos que tuvo ahora, al ya estar consciente, lo desbordó, comenzando a llorar.
Todo estaba tan claro, ahora se sentía demasiado mal por no contarle todo a Hitae y por haber sido parte de aquel trauma que ahora lo atormentaba. Myung comenzó a disculparse, queriendo revelar por fin todo lo que sabía de aquel fatídico día, pero lo que no esperaba era que Hitae lo sabía todo. Siempre lo supo, sobre quién realmente desvivió a su madre, sobre Ha-jung, sobre Suryeon y también cómo era que el mayor se encontraba también en esa casa en ese momento. Incluso tenía una grabación de las cámaras de seguridad cerca de la zona. Obviamente en aquel momento se sintió devastado, pero como Myung le contó todo lo que pasó realmente, Hitae le creyó por completo. Ambos, ante la realidad de las cosas, se confesaron, no con palabras, pero sí con acciones, todo lo que sentían por el otro en aquella habitación. Ambos se dejaron llevar por la pasión y pronto la habitación fue completa testigo del amor que ambos sentían, aun si era algo prohibido por los demás. Suryeon tomó la decisión de ir a visitar a Hyang para poder tener una explicación de sus mentiras en cuanto a Myung, pues pensaba que su hijo quería encontrar algún punto débil en ella para quedarse con su puesto en la compañía, y eso ella no lo iba a permitir. Jian estaba algo perdido por la noche anterior que tuvo con Ha-jung y aquellos dulces. Sin embargo, intentaba mantener la compostura frente a su madre, pero el castaño estaba irritado. Su madre siempre fue así, pensando solo en ella. Lástima, fue esa la respuesta que le dio. Dijo que sintió lástima por Myung, pero para Suryeon eso era inaceptable. Estaba a punto de darle una bofetada más, pero Jin, que estaba junto a ellos, la detuvo, dando de excusa que el castaño tenía una reunión en las próximas horas con su abuelo, el accionista Man-shik, y no podía llegar con el rostro golpeado. Suryeon no podía creerlo. Ella había advertido a aquel hombre para mantener un perfil bajo. No podía creer que hubiera una reunión con todos los miembros importantes de la compañía sin decírselo a ella. La preocupación comenzó a invadirle, pues en todos los años que ella llevaba en aquel puesto, nunca llamó a una reunión de esa magnitud. Fue en ese momento que Jen, al parecer, volvió en sí por unos momentos, pues debido a lo que Ha-jung le dio, estaba aún bajo los efectos de aquello. Cuando se recuperó un poco, contó la realidad de lo que sucedió aquel día. Resulta que el castaño sí pensaba que estaba desvivido. Aún así, él mismo investigó un poco más y a los años lo encontró trabajando en un café. Notó que perdió la memoria y no recordaba absolutamente nada del accidente debido al shock. Le comentó que quería usarlo como arma, por lo que le dijo que Hitae había desvivido a su padre para que así él buscara venganza, y debido a esto lo mandó a trabajar para el joven amo, y a la vez era una forma en la que Hitae podía estar atado, teniendo a Myung a su lado. Suryeon entendía lo que quería decir, pero era imposible que mantuvieran atado a Hitae si él mismo no podía hacer nada contra ella, pues se aseguró de romperlo tanto cuando era niño, de crearle un trauma de tal magnitud que a ella le tuviese miedo, que iba a controlar. Nada, no podía hacer nada contra ella. Eso al menos pensaba Suryeon, pero Jiang la sacó de su burbuja diciéndole que si bien ella ahora tenía un puesto importante, realmente no era nada, pues en aquel puesto parecía un fantasma, sin hacer nada relevante, solo teniendo el nombre. Sin embargo, ella no iba a caer con esas palabras. Sabía muy bien que su hijo planeaba robar lo que era suyo, pero no caería. Ya de madrugada fue que Hitae se estaba preparando para salir, pues él también debía ir a la reunión con su abuelo y los demás, por lo que cuando Myung despertó, le aseguró que volvería pronto y lo dejó recostado. Llegó justo a tiempo a la reunión, saludando a su abuelo y sentándose cerca de este. Una vez comenzó la cena, unos accionistas se negaron ante la proposición que momentos antes Man-shik les dio a conocer. Estaban hablando sobre Hitae, negándose a que éste se uniera a la compañía solo por ser de la misma sangre que Man-shik. El joven amo, lejos de enojarse, solamente respondió calmado, dejando salir una noticia impactante en contra de ellos, dando a conocer que sabía que desviaban dinero de la compañía a una cuenta de banco con un nombre falso. Ambos comenzaron a desesperarse y tratarlo de mentiroso. Claramente su nerviosismo los delató, pero Man-shik pidió que siguieran la cena con tranquilidad, después hablarían del tema. Una vez la cena acabó, todos se fueron dejando a Hitae solo con su abuelo. Este le pidió algunas explicaciones sobre cómo había averiguado lo que momentos atrás dijo, pero el pelinegro le dio a entender que él solo buscaba una cosa: destituir a Jian de su cargo y que lo nombraran a él en su lugar. Man-shik simplemente no podía entender la mente de su nieto. Cuando era más pequeño y lo envió a US, pensó que solo estaba escapando de aquel trauma y el accidente. Por otro lado, algo en Hitae le hacía dudar, pero como al volver nunca mostró interés alguno en la compañía, para él se había vuelto solo un cobarde.
Hitae le dio un drive con la grabación de la cámara de seguridad cerca de la casa de su madre el día que ella falleció. El joven amo lo sabía todo, incluso que su abuelo fue el que hizo que aquel incidente pareciera una autodesvivisión, y que fue por eso mismo que subió a Suryeon a un puesto más alto, cubriendo su espalda desde entonces. Era fácil saber por qué se demoró tantos años en mostrarle aquello a su abuelo. Simplemente era porque deseaba ver cómo la vida de este se convertía en un infierno, cómo destruía de a pocos todo lo que construyó, todo lo que quiso proteger. Sin embargo, no siguió con aquel plan debido a que se cansó. Por eso, como él era el único heredero, solo debía hacer lo que dijera y todo estaría bien para Manshik. Al salir de aquella reunión se encontró con Jin afuera. Este comenzó a increparle que lo que hizo sin consultarle estaba mal, pues ellos tenían un plan y ahora Hitae hacía lo que quería. Por otro lado, Mium estaba hablando con la secretaria Jung. Sabía que era Yunga y esta no se lo negó. Comenzó a contarle el cómo su amiga le pidió que cuidase tanto a Hitae como a Mium, pero como él resultó herido, era mejor alejarse para mantenerlo a salvo. Por eso todo ese tiempo fue casi la mano derecha de Hitae, protegiéndolo a su manera. Aún así, Hitae era más oscuro de lo que Mium pensaba. Por eso mismo Yunga tenía sus ojos sobre él, más que en Mium. La conversación de ambos fue interrumpida por el mencionado anteriormente, y entonces Jung intentó desviar el tema. No quería que supiera de qué hablaban, y se marchó para dejarlos solos. Hitae lo tomó entre sus brazos para llevarlo a la cocina, pues el mayor no había comido nada aún. El estar cocinando para él le recordó a cómo el mayor le cocinaba cuando eran niños. Eran recuerdos lindos los que tenía de vez en cuando. Aparte de confesarle que la primera vez que le vio en el baño, le trató mal porque estaba furioso al notar cómo Mium no lo recordaba. No obstante, lo único que quería era estar cerca de él. Únete como miembro del canal y desbloquea beneficios increíbles. Tendrás insignias de fidelidad, emojis exclusivos, menciones especiales y acceso anticipado a nuevos videos. Haz clic en unirme y sé parte de esta comunidad. Gracias por tu apoyo. No dudes en unirte a mi canal de WhatsApp para saber cuando suba videos, tenga anuncios importantes o para participar en encuestas. También sígueme en mis cuentas de Instagram y Twitter para ver contenido extra. No olvides darle me gusta, comentar y compartir este videito si te gustó el resumen. Una mención especial a los miembros del canal: Celeste Solis, Marely Bolaños, Juana Atanasio Pablo, Sadako Yamamura, David Ventura, Esperanza Solorzano Burillo, Camila Martínez, Paula Aguillón Tapia, Amber, Diana Pérez, María Chipat, Balbina Apolonio, Chevis XD, Tamara Cáceres, Lupita Magana, Sofía Elizabeth García Vidales, Nando Ezevita. Muchas gracias por su aporte, ayudan a que el canal siga creciendo. Saluditos a las siguientes personitas por comentar primero: